gente de YouTube, que están aquí, Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle a la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Fox y Nicolás. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Antes de comenzar con el vídeo, quería agradecerles a todos ya que somos 3000 suscriptores. Me siento muy feliz por esto y se lo debo todo a ustedes. Muchas gracias y ahora, volvamos con el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Naruto. La determinación del forastero autor. Ficción only de copyright novela web. Capítulo 494. CH13, 494. ¿Quieres leer antes de tiempo? Visita patreon.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Necesito algo de tiempo, capitán. Itachi miró brevemente a Takuma mientras su voz resonaba en su cabeza. Ganar tiempo en combate era una tarea difícil, sobre todo contra alguien del nivel de Orochimaru. Dudó si involucrar a Takuma y a los demás valdría la pena el riesgo. Ya habían perdido a un agente y el resto no estaba bien. ¿Los pondría en peligro si los involucraba en un plan improvisado? Prefería enfrentarse a Orochimaru solo, sin correr riesgos innecesarios. Suspiró para sus adentros y pensó. No habrá discusión si no estoy de acuerdo. Date prisa. Comprendido. Itachi volvió a centrar toda su atención en su enemigo y contempló el rostro robado de su pariente, ahora un recipiente vacío para la obsesión parasitaria de una serpiente. Ver el Sharingan en aquel rostro vil era una profanación, una burla a una vida arrebatada prematuramente por conveniencia de un monstruo. Aunque solo habían hablado unas pocas veces, recordaba a Uchiha Gouki. Habían entrenado juntos en algunas ocasiones cuando él tenía 5 años, y Gouki, al ser unos años mayor, fue elegido como uno de sus primeros oponentes entre los jóvenes del clan. Sus combates solo duraron una semana antes de que se decidiera que Gouki no era un rival adecuado y fuera reemplazado por estudiantes mayores de la academia, Genin, e incluso algunos Chunin. Una vez que se corrió la voz, nadie quería entrenar con él porque perder contra un niño de 5 años era humillante. Desde entonces, había entrenado principalmente con sus padres y Shisui. Aunque solo se conocían de pasada, una furia oscura se extendió con sus fríos tentáculos por su corazón, exigiendo que Orochimaru pagara con sangre. Sintió el ardor del Mangekyou Sharingan, una tentación con la que luchaba cada vez que peleaba. Todo poder corrompe, y un poder tan grande corrompe enormemente. Incluso pensar en él hacía que su chakra se estremeciera de anticipación. Ignoró la tentación y se calmó. Ya había usado sus ojos el día anterior, y si seguía sacrificando su preciada vista cada vez que se enfrentaba al peligro, se quedaría ciego antes de ver crecer a Sasuke. Se concentró en el dolor de la herida en su costado y dejó que la ira se disipara a través de ella. Independientemente de si Takuma lograba idear un plan, de todos modos tenía que seguir luchando. A través de la lente carmesí del Sharingan, Itachi observó el brillo translúcido y húmedo de la nueva piel de su oponente, cubierta de polvo y hollín del campo de batalla. Los pulmones del hombre luchaban por respirar, un coste persistente de su muda. En lo profundo del cuerpo, el flujo de chakra era más tenue y mucho más contenido, lo que le hizo comprender que desechar cuerpos para evitar heridas tenía un precio altísimo y, por lo tanto, debía usarse con moderación. Sin embargo, los ojos del Sharingan robado seguían igual de frenéticos. Orochimaru se movió con una gracia depredadora y sin huesos. Movió la muñeca y la Kusanagi se lanzó hacia la garganta de Itachi. Este se echó hacia atrás, sintiendo el acero rozar su nuez, y golpeó con la palma de la mano el codo de Orochimaru para inmovilizar la articulación. El Sannin no se resistió y se dejó llevar. Sintió como si el brazo no tuviera huesos al doblarse en la dirección opuesta, antes de que un grupo de víboras brotara de la manga. Itachi retrocedió rápidamente con un parpadeo corporal, un microsalto que dejó un rastro de imágenes residuales. Las serpientes destrozaron a los fantasmas, pero el verdadero Itachi descendió desde un punto ciego con su espada corta apuntando a la base del cráneo del Sannin. ¿Parpadeo corporal en una pelea? Debe haber aprendido de los mejores. Orochimaru sonrió con malicia al ver el destello de la sombra de Itachi en su Sharingan.
No se giró. Activó la Kusanagi. La hoja se disparó hacia atrás, atravesándole la axila para empalar al suspendido en el aire Itachi. Un sacrificio calculado. Itachi giró en el aire, y la hoja extendida rozó sus costillas en lugar de su corazón. Al aterrizar, golpeó el barro con los talones. Liberación de agua. Unión de cadena fluida. Unas cadenas del grosor de un brazo desgarraban la tierra. Orochimaru saltó, su cuerpo retorciéndose como una cinta, pero una de las cadenas logró engancharse. Itachi acortó la distancia y le propinó un brutal codazo en la mandíbula que sonó como una rama rompiéndose. La cabeza de Orochimaru se echó hacia atrás, pero aprovechó el impulso para rodear la cintura de Itachi con las piernas. En el aire, Itachi realizó rápidamente una serie de sellos con las manos antes de colocar la suya sobre el pecho de Orochimaru, quien a su vez colocó la suya sobre el cuerpo de Itachi. Mientras el chakra burbujeaba en el cuerpo de Itachi, a punto de lanzarse en una explosión de fuego, fue absorbido repentinamente antes de que pudiera formar el ninjutsu. Orochimaru sonrió mientras absorbía el chakra y luego los arrastró a ambos al lodo. Rodaban por el suelo intercambiando golpe tras golpe. Orochimaru logró arrancarle la máscara a Anbu, mientras que Itachi cortó la faja que rodeaba la frente del Sannin, dejándole una herida profunda. La Kusanagi se encogió antes de dispararse hacia el cuello de Itachi. Este golpeó la punta de su espada corta contra el filo plano, apartando la legendaria arma de su objetivo, pero aún así logró rozarle la piel, dejando caer una gota de sangre. Itachi extendió su mano vacía, la entrelazó con la de Orochimaru y comenzó a realizar sellos manuales con ambas manos unidas. Los ojos de Orochimaru se abrieron de par en par mientras se quedaba paralizado por un instante antes de tapar la boca de Itachi con sus dedos huesudos, justo cuando el Uchiha inhalaba. Vio el flujo de chakra dentro de Itachi, un chakra ardiente acumulándose en sus pulmones, y supo que se avecinaba una liberación de fuego. Los ojos de Itachi se abrieron de pánico absoluto cuando su boca se selló y el chakra de naturaleza ígnea estalló dentro de su cuerpo. Su estómago y pecho se expandieron en una explosión mientras un chorro de fuego salía disparado por sus fosas nasales, seguido de humo negro. El Sannin rió maniáticamente, disfrutando del dolor en el rostro de Itachi mientras empujaba al joven Uchiha al suelo. Clavó sus dedos en los ojos de Itachi y le apartó los párpados mientras una sonrisa demente se dibujaba en su rostro. Te llaman el futuro del clan Uchiha, y sin duda eres digno de ese título, pero no te preocupes, porque yo llevaré el Sharingan y su legado a cotas que el clan Uchiha jamás haya alcanzado. Orochimaru empujó con los dedos para sacarle los ojos temblorosos, con el corazón latiéndole con fuerza por la anticipación cuando el escenario cambió ligeramente. Ya no estaba a horcajadas sobre Itachi. Ahora estaba en el suelo con Itachi encima. Levantó la vista hacia el rostro sereno del joven. Las heridas anteriores causadas por su propio jutsu habían desaparecido por completo mientras Itachi le tapaba los ojos con el dedo. Esto no te pertenece. Nunca te perteneció ni te pertenecerá. Me los llevaré para enmendar este error, dijo Itachi, y acto seguido hurgó en la cuenca del ojo. No. Los dos genjutsu opuestos se hicieron añicos simultáneamente, y los dos hombres que habían caído al suelo se pusieron de pie. La batalla de genjutsu había comenzado con el intento de Itachi de atacar a Orochimaru con una técnica de elemento fuego, pero su chakra fue absorbido. Ambos tuvieron la misma idea y aprovecharon el momento para aplicarse genjutsu mutuamente. Cuando Orochimaru lanzó su genjutsu, Itachi se lo devolvió. Estamos listos, capitán. Continúa, dijo Itachi, sintiendo una tensión en la nuca. El intercambio mental duró apenas unos segundos en tiempo real, pero supuso un gran esfuerzo para sus capacidades mentales y reservas de chakra. Escuchó el plan e inmediatamente tuvo un problema con él, pero Takuma pareció percibir su oposición y lo convenció de que minimizaría el peligro y el riesgo, al mínimo posible en la situación en la que intentaban meterse. La participación de Lord Choza fue una fuente de confianza. ¿Tienes permiso?, respondió finalmente, pero aléjate de todos por ahora si no quieres morir. Se acerca ninjutsu de rango A. Takuma sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Había dicho que tenía un plan, pero con cada segundo que pasaba, la realidad de que se estaba poniendo al mando de la vida de otras personas lo golpeaba con fuerza. El peso de la responsabilidad era como nada que hubiera sentido antes. Era muy diferente de sus responsabilidades como líder de un equipo como el Escuadrón Ratel o el Grupo de Trabajo Antinarcóticos. Había luchado junto a otros, pero nunca había estado al mando y casi siempre combatía solo, sin ser responsable de nadie, ni siquiera cuando había otros cerca.
Lo más parecido que recordaba era una redada en una granja con el grupo de trabajo antinarcóticos, pero aquello era literalmente una cuestión de vida o muerte para todos los implicados. Aquí, se había ofrecido voluntario para algo que no le habían pedido. Frunció el ceño al pensar en ello, y la situación empeoró al ver el sol de la tarde proyectando franjas sangrientas sobre los restos de una zona que, apenas unos minutos antes, era un bosque frondoso. El aire era denso. Una mezcla asfixiante de lodo vaporizado, olor a ozono y humo pesado, todo ello agravado por un calor intenso que persistía y quemaba incluso después de que el jutsu hubiera desaparecido. Tenía que ser realista ante la situación que tenía delante. Cuando dos shinobi de ese calibre luchaban, el mundo a su alrededor comenzaba a disolverse. Posiblemente había sellado su destino y el de otros. Necesito tiempo, capitán, pensó para sí mismo, con la esperanza de que Itachi lo hiciera callar. No habrá discusión si no lo apruebo. Date prisa. Comprendido. La respuesta no le hizo sentir mejor, a pesar de que Itachi había cargado con la responsabilidad de la decisión final. Takuma echó un vistazo rápido a su alrededor para ver con qué contaba. Anko, Itachi, 4 de los 6 Chunin del escuadrón de asalto y Akimichi Choza se dirigían a toda prisa a su posición. En cualquier otro día, la sola presencia de Itachi, junto con el grupo, infundiría confianza, pero el enemigo era Orochimaru. ¿Tenía la capacidad de idear algo que pudiera dañar a un Sannin? No, no puedo pensar así, se dijo a sí mismo, e instantáneamente sintió una sacudida de presión cuando los dos Chunin se dispusieron a chocar de nuevo. Volvió a mirar a su alrededor, a la gente que lo acompañaba y al plan rudimentario que había empezado a tomar forma, hasta que logró algo útil. No era su mejor trabajo, pero no disponía del tiempo ni de los recursos necesarios para perfeccionarlo mediante iteraciones, como lo haría en casa. Reunió rápidamente a todos y comenzó a explicar su plan mientras le daba un golpecito a Junin Kawamochi para que se lo transmitiera al señor Choza en tiempo real. Muchas cosas podrían salir mal, dijo Choza. Mi sugerencia es dejar esto en manos de la gente comadreja y Lord Choza, intervino Kawamochi. Quizás fue una cobardía, pero estaba dispuesto a abandonar el asunto de inmediato. Deberíamos hacerlo, dijo Anko de repente con una mirada decidida. Tras ella se escondía una motivación impulsada por un deseo de venganza. En su estado actual, habría aceptado cualquier cosa. Takuma estaba a punto de decir algo, pero Ope lo interrumpió. El escuadrón de asalto también está listo. Miró a Takuma y dijo, confiamos en el plan de Rattel y en nuestra capacidad para cumplir con nuestra parte. Takuma se sintió profundamente conmovido de que creyeran en él, y aunque eso aumentó la presión sobre él, también tuvo un efecto tranquilizador. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero de repente sintió una agradable sensación de frescor en la cabeza. Si todos cumplen con su trabajo, podemos lograrlo, dijo, asintiendo hacia quienes lo rodeaban. Incluso si las cosas salen mal, creo que podremos retirarnos con daños mínimos, añadió, mirando a Anko, pues el plan, sin querer, la ponía en mayor riesgo. Iba completamente en contra de la razón por la que había decidido quedarse, pero, considerando lo que todos le habían contado sobre lo que podían hacer, el plan solo tenía sentido si ella se encontraba en una posición específica. Entonces procedemos con el plan, dijo Choza. Aunque Kawamochi no dijo nada directamente, Takuma pudo percibir su reticencia al plan cuando hizo una pausa antes de conectarlos con Itachi. Ni siquiera podía culparla, pues comprendía su punto de vista. Estamos listos. Seguir. Takuma le contó el plan a Itachi y notó que el Junin tenía dudas al respecto. Respiró hondo y recordó la confianza que Anko, Oper y su tripulación habían depositado en él. A pesar de sus propias dudas, respiró hondo y proyectó seguridad al presentarle su plan a Itachi, quien respondió con rapidez. Tienes permiso, pero aleja a todos por ahora si no quieres morir. Se acerca ninjutsu de rango A. Los ojos de Takuma se abrieron de par en par, y todos los pensamientos sobre la responsabilidad se desvanecieron, dominados por el miedo mientras miraba a todos y gritaba. ¡Corran! No tuvo que decir nada más, pues todos sintieron una oleada de chakra en el ambiente y supieron al instante lo que se avecinaba. Todo el grupo, incluyendo a Yazo y Koyal, que fueron levantados repentinamente, se alejaron lo más posible de los dos Junin. Corrieron mientras el mundo comenzaba a disolverse. Chatea conmigo y con el resto de la comunidad en nuestro servidor de Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 8. Votar quedan 2. Capítulo 495. CH 13, 14, 495. ¿Quieres leer antes de tiempo?
Visita patreon.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Orochimaru se puso de pie, con el rostro contraído. La batalla de Genjutsu parecía afectarle más que a Itachi. Exhaló, y con su aliento escaparon volutas de chakra puro. Juntó las manos con fuerza, y su chakra estalló con tal violencia que creó una ráfaga localizada que levantó arcilla seca y polvo a su alrededor. Realizó una larga serie de sellos manuales, mostrando en sus manos una furia inusual. Golpeó la arcilla con las palmas de las manos, y el mundo comenzó a llorar. Todo empezó con una sequedad repentina y antinatural. La niebla en el aire se desvaneció, absorbida por un vacío central. El rocío sobre la hierba retrocedió, y las vibrantes hojas de los árboles circundantes se marchitaron hasta convertirse en cáscaras marrones, mientras cada gota de humedad era extraída violentamente de sus células. El chakra de naturaleza acuosa brotó de Orochimaru como una inundación y comenzó a transformarse en agua. Liberación de agua. Gran cuenca de molienda, la tierra se estremeció cuando una ola subterránea de 30 metros de ancho surgió del suelo, y una colosal columna de agua se elevó con la presión de un cañón. El arroyo se convirtió en una muela giratoria de violencia, llena de los restos del bosque, diseñada para triturar huesos, piedras y metales por igual. Las fuerzas centrípetas transformaron el agua en un filo afilado, arrancando de raíz enormes robles y reduciendo las rocas de granito a limo. El suelo del bosque se abrió formando una zanja de 15 metros de profundidad, la capa superficial del suelo quedó al descubierto, dejando al descubierto la roca madre desnuda y destrozada, convirtiendo activamente el frondoso bosque en un cañón árido y lodoso mientras el jutsu avanzaba. Por otro lado, el calor distorsionaba el aire alrededor de Itachi mientras realizaba sellos con las manos, inhalando aire, expandiendo sus pulmones y abriendo su diafragma. Al completar los últimos sellos, el calor se desvaneció por un instante, y luego exhaló un mar de aire. Una cortina ondulante de plasma blanco anaranjado, tan vasta que los altos árboles del bosque parecieron encogerse ante su embestida, que avanzaba a una velocidad superior a la del viento. Era como si una estrella blanca hubiera sido invocada a la tierra con un rugido tan fuerte que la sumió en el silencio. Liberación de fuego. Gran destrucción por fuego. Los árboles a su paso estallaron antes incluso de arder. La savia dentro de los troncos no tuvo tiempo de chisporrotear, pues alcanzó instantáneamente una temperatura crítica, convirtiéndose en vapor que irrumpió a través de la corteza en una lluvia de metralla llameante, para luego vaporizarse al instante. Enormes robles fueron pulverizados hasta convertirse en cenizas antes de tocar el suelo, y sus restos carbonizados fueron succionados por la corriente ascendente de la burbuja de calor artificial del fuego. La capa superficial del suelo se fundió instantáneamente en láminas negras y dentadas de vidrio a medida que las temperaturas alcanzaban niveles viscerales, mientras el infierno engullía ávidamente oxígeno en un intento por alcanzar alturas aún mayores. La bruma de calor líquido parecía distorsionar la realidad, y la lente ondulante del vidrio de piedra negra parecía llorar mientras se derretía en una masa informe en el suelo del bosque. Y entonces los dos ninjutsu chocaron. Debido a sus diferentes circunstancias, todos los presentes en el grupo habían presenciado de primera mano el uso del ninjutsu de rango A. El escuadrón de asalto recibía demostraciones anuales de ninjutsu de rango A por parte de su capitán, en este caso, Fox. Anko había visto la devastación total causada por su antiguo maestro, Orochimaru, quien, casualmente, estaba realizando otro. Takuma había presenciado el choque de ninjutsu de rango A en las minas de Gojiro durante la guerra de vapor y hielo, y aunque se encontraba a distancia, estuvo a punto de perder la vida en las consecuencias del enfrentamiento. Así pues, sabían lo cerca que estaban de una muerte casi segura y, por lo tanto, corrieron con todas sus fuerzas alejándose del claro. Takuma miró por encima del hombro y vio la visión distorsionada por el calor de Itachi mientras realizaba sellos manuales por un instante antes de desaparecer entre los árboles. El escuadrón de asalto estaba a pocos metros de él. Yazo también corría, su mano brillaba con el resplandor rojizo verdoso de un Irinjutsu, un dispositivo temporal para mantenerla estable mientras huían. Anko, la más rápida del grupo, corría delante de él. Se movió deliberadamente para colocarse justo detrás de ella, de modo que si algo venía, lo golpearía antes de que la alcanzara. Ambos supieron al mismo tiempo cuando empezó. Takuma sintió cómo la humedad se le escapaba de los ojos y su piel se resecaba. Luego, las puntas de las hojas verdes de los árboles a su alrededor se tornaron de un marrón rojizo, y la hierba bajo sus pies comenzó a desmoronarse, pero eso no fue nada comparado con la ventisca que les cayó encima cuando un calor sofocante los golpeó por la espalda.
Sin embargo, no hubo tiempo para comprenderlo cuando una fuerza física se abalanzó sobre ellos. Una cegadora pared de vapor sobrecalentado, blanca como el carbón, se expandió desde el punto de colisión a velocidad subsónica. En un instante, perdieron de vista al otro, sin importar lo cerca que estuvieran. «Agáchate», gritó Anko, pero su voz fue ahogada por el silbido del cambio de fase. En lugar de una brisa, el vapor se sentía como una avalancha que caía sobre ellos a medida que la presión los alcanzaba. Sus tímpanos reventaron, casi hasta el punto de estallar. 2 de los miembros del escuadrón de asalto fueron lanzados 9 metros hacia adelante, entre la maleza, y todos, excepto Anko, perdieron el equilibrio. Anko misma estuvo en el aire por un segundo antes de aterrizar de pie. Takuma intentó respirar, pero en lugar de aire, sintió una nube tóxica de ceniza y vapores abrasadores que le invadieron los pulmones. Se quedó sin aliento por un instante, pues el aire se volvió demasiado caliente e insoportable para respirar. Mientras el grupo luchaba por encontrar apoyo, los árboles a su alrededor estallaron, acribillándolos a metralla de madera en llamas que silbaba entre el vapor como un sembón. Ignoraron las astillas clavadas en sus cuerpos y siguieron corriendo, alejándose de la destrucción que se desplegaba. Justo cuando creían haber ganado suficiente distancia, fueron levantados del suelo y arrastrados hacia atrás. La enorme corriente ascendente térmica del fuego creó un vacío. Se sentía como una mano invisible que intentaba arrastrarlos de vuelta al infierno. Debajo de ellos, en el suelo, el agua hirviendo se encontraba con la tierra quemada, creando un lodo chisporroteante, parecido a la cerámica. Algunos tuvieron suerte y lograron aterrizar en tierra firme. Otros no tuvieron tanta suerte y se quemaron. Takuma aterrizó en el lodo y se hundió hasta las rodillas hasta que logró salir y ponerse de pie sobre él. Sintió un repentino agotamiento de chakra y miró su cuerpo, que estaba cubierto por el onix del elemento tierra. Lanza de tierra. En algún momento, había recurrido al jutsu por instinto. Inmediatamente echó a correr. El terror le latía con fuerza en el pecho. Todo lo que creía saber era falso. Alguien como él no tenía cabida en una pelea entre esos dos monstruos. El Junin de hielo. Kinoto. Tuvo suerte de sobrevivir al encuentro con un Junin, pero ninguna cantidad de suerte le permitiría salir ileso de esta. Y él. Era mejor abandonar los planes descabellados y dejar que los Junin se encargaran del asunto entre ellos. Él provocaría su propia muerte y la de otros. Ey. La voz de Grey resonando en su cabeza lo sacó de su trance. Un punzante dolor en la base de la cabeza lo distrajo del miedo abrumador por un instante para escuchar esa voz en su cabeza. Tienes un plan. Tienes que llevarlo a cabo, dijo Grey. Deja de huir. Takuma no podía creer lo que oía. Si había algo que le importara a la entidad en su cabeza, era la vida de Takuma. Pensaba que Grey lo animaría a huir del peligro evidente para mantener el cuerpo con vida. Deja de correr, maldito cobarde. Gritó Grey. Después de matarte a trabajar cuando podrías haber estado viviendo tu vida, ¿ahora vas a huir? ¿Para qué desperdiciaste todo ese tiempo entrenando? ¿Para qué sirvió todo eso si no es para ahora? Esos monstruos, uno de esos monstruos está de tu lado. Anko y los miembros del escuadrón de asalto están de tu lado. El líder del clan Akimichi está de tu lado. Incluso el maldito caminante mental está de tu lado. Les prometiste un plan, y ahora los abandonas. ¿Qué crees que hará Anko? Aunque el plan se abandonara, ella iría tras Orochimaru sin importar el peligro. Los demás también estarían desorientados y podrían dirigirse directamente hacia los dos Junin, solo para ser tomados por sorpresa cuando sus instrucciones anteriores ya no fueran válidas. No me gusta cómo vives. No es como yo lo haría, pero la verdad es que ya eres más shinobi de lo que yo jamás habría sido. Pero si vas a huir ahora, ¿qué sentido tuvo todo esto? Grey apareció frente a él, con expresión disgustada, como siempre que Takuma hacía algo que no le gustaba. Puedes hacerlo. Sé mejor que nadie que puedes. Estuve ahí cuando vomitaste durante el entrenamiento, estudiando cuando querías dormir, creando clones cuando no querías. Después de todo eso, no tienes derecho a dudar de ti mismo. Grey parecía haber dicho todo lo que quería, pues desapareció sin esperar respuesta. Takuma dejó de correr y se detuvo lentamente. Permaneció un instante sobre el lodo hirviente antes de darse la vuelta y correr de nuevo hacia el vapor, en dirección al lugar donde luchaban los dos monstruos. Junin Kawamochi, ¿puedo interrumpirte para que guíes a todos a través del vapor? Debemos darnos prisa si queremos que el plan funcione. ¿Llegará Lord Choza a tiempo? ¿Podrías también transmitirles a los demás algunas ideas más? Tengo algunas sugerencias.
El objetivo de todo era sobrevivir. Sin embargo, también se sentía orgulloso del trabajo que había realizado y quería que todo saliera bien para que el esfuerzo no hubiera sido en vano. Gray decía la verdad. ¿Para qué se había esforzado tanto en su entrenamiento si solo iba a huir? Quería ser un Chunin en el futuro. ¿Podría llegar a ser alguien especial si huía ahora? Sin duda era peligroso, pero no se enfrentaba a Orochimaru solo. Tenía a muchas personas competentes trabajando a su lado. ¿Están todos vivos?, preguntó a continuación. Por suerte, nadie ha muerto, respondió Kawamochi con voz severa. Independientemente de dónde se encontraran, no cabía duda de que todos habían visto lo que acababa de suceder. Bien, suspiró Takuma mientras seguía las instrucciones de Kawamochi a través del vapor hasta que se topó con Anko. ¿Están todos bien?, preguntó. Todos están vivos, respondió Takuma, sin percatarse de la sorpresa que ella puso en su rostro al oír su voz. Caminaron juntos entre el vapor hasta reunirse con el escuadrón de asalto, cuyos miembros presentaban diversas heridas a causa de la destrucción provocada por el choque de ninjutsu de rango A, pero ninguna que los dejara fuera de combate. Inmediatamente les preguntó: «Koyal, ¿vas a participar?». Koyal era el ninja Irim del escuadrón de asalto y estaba trabajando en Yazo. La participación del escuadrón en el plan funcionaba mejor con 4 personas, pero si él no iba a participar, solo tendrían 3. El riesgo de que algo funcionara se desvanecía ante alguien como Orochimaru si no eran perfectos. «Necesito tratarle la mano, o corre un alto riesgo de perderla». «Puede esperar», dijo Yazo. «No, el riesgo, esto es más importante», le dijo Yazo a Koyal. «Además, confío en tu habilidad, Koyal. Termina este trabajo y luego cúrame la mano». «No funciona así», intentó convencerlo Koyal, pero Yazo lo interrumpió y se dirigió a Oper. «De la orden, señor. No podemos arriesgarnos. Si pierdo la mano, será por mi culpa. Asumiré la responsabilidad y no culparé a nadie». El silencio de Oper pareció durar una eternidad. «¿Qué tan seguro estás de esto?», le preguntó a Takuma. «Esto va a funcionar», respondió Takuma, decidiendo confiar en las palabras de Gray y en el trabajo que había realizado. «Y entraremos los 4. Koyal regresará corriendo», dijo Oper, tomando su decisión. Aunque Koyal parecía querer protestar, apretó los puños y aceptó. Como Irim Nin, su principal función era mantener a salvo a sus compañeros, pero al mismo tiempo, también formaba parte del escuadrón de asalto como los demás y tenía sus deberes para con la misión. Takuma asintió y luego miró a Anko. «¿Estás lista?», preguntó. «Sí, lo soy», respondió ella inmediatamente sin el menor atisbo de vacilación, y eso le preocupó como amigo, pero fue bueno para Ratel, el agente de Anbu. «Entonces, vamos a acabar con una serpiente», dijo Takuma. Chatea conmigo y con el resto de la comunidad en nuestro servidor de Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 3. Votar quedan 2. Capítulo 496. CH13, 15, 496. ¿Quieres leer antes de tiempo? Visita patreon.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. El vapor pronto comenzó a disiparse, permitiendo que la luz del sol volviera a iluminar el suelo. El bosque, que antes estaba repleto de árboles frondosos, se había transformado en un claro calcinado, y luego en un foso de vidrio de obsidiana lleno de agua negra burbujeante y llena de ceniza, creando un estanque artificial. La naturaleza tardaría varias décadas en revertir el daño causado en cuestión de minutos, e incluso entonces, las cosas nunca volverían a ser iguales. Los 2 que habían causado la destrucción estaban de pie sobre las paredes inclinadas del abismo. Itachi jadeaba, su pecho se agitaba con sacudidas superficiales y entrecortadas. Un mapa de moretones, cortes y rasguños rojos cubría su cuerpo mientras se apoyaba contra las frías y resbaladizas paredes del cráter. Con el pulgar, se limpió la sangre que le corría por el labio. La parte inferior de su máscara destrozada se había perdido hacía tiempo entre los escombros. A través del polvo, su Sharingan permanecía fijo en el otro lado del abismo, donde Orochimaru emergía una vez más de la cáscara desgarrada de su antigua piel. Sus ojos robados brillaban con una luz carmesí. «¿Eso es todo, Itachi? ¿Tienes más?». «Lo sé. Muéstrame el verdadero poder del Genjutsu Uchiha», dijo Orochimaru con una risa despreocupada, como si lo sucedido no fuera gran cosa. A pesar de su impecable apariencia, no hizo ningún movimiento. El esfuerzo de usar un ninjutsu de rango A era considerable incluso para el legendario Sannin. Itachi ignoró a la serpiente y, en cambio, respondió en voz alta a la voz en su cabeza. «Sí, tengo algo así».
Hablar con otros mientras yo estoy aquí es de mala educación, dijo Orochimaru, suponiendo que la aldea de la hoja debía haber enviado a un Junin Yamanaka si iban a llevar la pelea hasta la casa de Danzo. Entrecerró los ojos al ver el chakra de Itachi brillar con intensidad. El capitán Anbu se elevó repentinamente en el aire desde su posición inclinada mientras sus manos se convertían en sellos. Blandió su espada corta, que vibraba con chakra. Orochimaru cambió de posición un instante antes de que un cortavientos abriera una brecha en la pared detrás de él. Tenía asuntos más urgentes cuando un kunai con una etiqueta explosiva cayó cerca. Lo ignoró, ya que no estaba lo suficientemente cerca como para dañarlo, pero entonces explotó y destrozó el cristal negro que cubría la superficie, provocando que resbalara y se hundiera. Sus ojos se abrieron de par en par y alzó la vista para ver una lluvia de kunai, todos cargados de chakra de naturaleza viento, volando hacia él. Chocaban entre sí, cambiando de dirección y acelerando con cada rebote. Su mirada carmesí siguió cada proyectil, y el futuro se desplegó ante sus ojos, permitiéndole manipularlo a su antojo lanzando un kunai propio a la refriega. Un impacto desbarató la intrincada lluvia de proyectiles, cuyo objetivo era atraparlo. Ya no les prestó atención, pues ninguno lo tocó mientras caían a su alrededor, arando la tierra. Sus dedos huesudos realizaron sellos manuales para un ninjutsu de elemento viento, y alzó la palma hacia Itachi, quien se arqueaba en el aire hacia él. Los dos ninjutsu de elemento viento de rango B chocaron entre sí. Orochimaru fue golpeado por una pared de aire que lo aplastó contra el suelo detrás de él, mientras que se abrieron cortes superficiales por todo su cuerpo. Itachi lanzó una ráfaga de viento con su espada corta, vibrando con chakra de viento, lo que redujo su poder, pero aún así fue lanzado violentamente hacia atrás y estrellado contra el fondo del foso. Orochimaru rió mientras se apartaba del barro, azotado por el viento. Tras lograr liberarse el pecho y la cabeza, estaba a punto de lanzarse hacia Itachi cuando vio a un ninjambu de pie sobre la superficie del agua turbia. Takuma terminó de tejer sellos con las manos y vertió el chakra que había reunido en el agua bajo sus pies. Liberación de agua. Jutsu del misil del dragón de agua. Un dragón gris oscuro, más grande que cualquier cosa que Takuma hubiera creado jamás, emergió de la superficie del estanque artificial. El nivel del agua descendió visiblemente a medida que más y más agua se elevaba en el aire. Las venas de la frente de Takuma se marcaron tras su máscara mientras apretaba los dientes bajo el peso del agua que levantaba. Había invertido el doble de chakra del que debería para potenciar al dragón, lo cual había funcionado a pesar de ser terriblemente ineficiente, pero también lo había hecho difícil de controlar. Takuma abrió la boca, y el rugido del dragón ahogó el suyo. Bajó las manos y lanzó al indomable dragón directamente contra Orochimaru, quien seguía atrapado en el ninjutsu de Itachi. La enorme criatura acuática se estrelló contra la pared del cráter, provocando una poderosa explosión, aunque parecía pequeña en comparación con lo que habían visto apenas un minuto antes. Sus hombros subían y bajaban con cada bocanada de aire. Su trabajo no había terminado. Levantó las manos para formar sellos mientras saltaba hacia atrás. Al mismo tiempo, una sombra pasó zumbando junto a él, dirigiéndose hacia Orochimaru. El verdadero desafío no había hecho más que empezar. Una risa resonó en el claro cuando un Orochimaru empapado emergió de la explosión. No parecía más herido que antes. Usando a los pequeños insectos como distracción para lanzarme un genjutsu, Itachi. Tenía una expresión maníaca en el rostro y sus ojos brillaban con un rojo intenso. Ni siquiera miró a Takuma, un insecto al que podía aplastar bajo sus pies, y solo buscó a Itachi. ¿Olvidaste que tenemos los mismos ojos? Este nivel de genjutsu no va a funcionar conmigo. Tráeme algo más fuerte. Envió una poderosa descarga de chakra a través de su cuerpo que destrozó el genjutsu, revelando lo que le estaba siendo ocultado. Takuma apareció repentinamente frente a él. Tenía los pies separados, las caderas bajas y las rodillas firmes para mantener el equilibrio y tener una base sólida. Los dedos de los pies se aferraban al suelo para anclarse. Extendió el brazo izquierdo hacia adelante mientras retraía el derecho. Con los hombros retraídos, pulsos de chakra comenzaron a acumularse en su brazo derecho, y cuando este se saturó por completo, todo se comprimió en su mano para dejar espacio para más chakra. La compresión continuó hasta que no quedó espacio, y su brazo brilló con un intenso color azul. ¿Qué te parece esto para un insecto?, dijo Takuma, con el cuello y la mandíbula visiblemente tensos mientras luchaba por controlar tanto chakra. Aunque pudiera concentrar tanto chakra en su brazo, no quería hacerlo, porque el retroceso atravesaría incluso la lanza de tierra que recorría su cuerpo. Aumento de chakras.
Kamikaze total. Takuma se impulsó con tal fuerza que la tierra bajo sus pies se abrió como un cráter. Proyectó todo su cuerpo tras el arco del puño, canalizando todo el impulso en el brazo mientras este se agitaba. El cuerpo de Orochimaru se sentía como si no tuviera huesos mientras la serpiente intentaba esquivarlo, pero ya era demasiado tarde, pues la fuerza total del aumento lo alcanzó. El chakra comprimido se liberó en un punto concentrado justo donde se ubicaba el corazón. El resplandor azul de chakra cegó un lado del cráter mientras el clon de Takuma era destruido instantáneamente por la reacción. Al otro lado del cráter, Takuma se estremeció al ser golpeado por los recuerdos y la experiencia, junto con todo el dolor que le quemaba y atravesaba el brazo. Apretó los labios porque desconocía el impacto que la mejora tendría en Orochimaru. No tuvo que esperar mucho, pues, cuando el polvo se disipó, Orochimaru salió con sangre goteando de la comisura de la boca. Tenía una sonrisa burlona, pero su pecho, expuesto, estaba hundido y cubierto de escamas blancas de serpiente. Una herida de tal magnitud habría matado a la mayoría de las personas, o al menos las habría dejado fuera de combate durante mucho tiempo. Sin embargo, el hombre permanecía allí como si nada. La picadura de un insecto, se burló Orochimaru, pero luego dio un paso al frente y sus pies flaquearon. Funcionó, exclamó Takuma, y justo en ese instante, 4 cadenas surcaron el aire y se enroscaron alrededor de Orochimaru. Un momento después, un chakra rojo fluyó a través de ellas, cubriendo el cuerpo de Orochimaru. ¿Qué? Los ojos de Orochimaru se entrecerraron mientras miraba las cadenas. Ninjutsu de barrera. Al otro extremo de las cadenas se encontraban los 4 miembros del escuadrón de asalto, quienes, en conjunto, realizaban una forma muy especial de ninjutsu de barrera inspirada en el extinto clan Uzumaki del remolino oculto, llamada ninjutsu de barrera. Cadenas rojas del remolino. Esta técnica estaba reservada para los Anbui, debido a su dificultad, solo se enseñaba a los escuadrones de asalto de alto nivel. Dominar este jutsu era uno de los requisitos para los miembros del escuadrón de asalto, y hasta que lo aprendieran, eran miembros en período de prueba. Los ojos de Orochimaru se abrieron de par en par cuando, de repente, el Sharingan se desactivó y le resultó difícil mover el chakra por su cuerpo. Los 8 portales de chakra en su cuerpo restringieron el flujo de chakra, y la frecuencia natural de la energía física y espiritual se desestabilizó, dificultándole la mezcla y el moldeo del chakra. De repente, escupió un chorro de sangre al ver que cualquier jutsu que estuviera usando para curar o mantener sus heridas había fallado. Takuma sintió una oleada de confianza al ver que el plan funcionaba, y rápidamente realizó sellos manuales para cumplir con su parte de las tareas. Pero justo cuando pensaba que las cosas iban bien, una presión monstruosa cayó sobre él, haciéndolo caer de rodillas. Era la manifestación física del chakra, y se sentía como si una serpiente gigante lo estuviera estrangulando. Nunca había sentido nada igual. Ni siquiera el Junnin Onikuma del cuartel Maizuru podía compararse con la pura sed de sangre que lo asfixiaba. Los bichos que no conocen su lugar son aplastados, declaró Orochimaru mientras su Sharingan regresaba con toda su fuerza y un brillo asesino. Él ya lo ha descubierto, murmuró Per con un tono de total incredulidad. El jutsu de Barbera alteró la frecuencia o ritmo natural de las 2 energías. El objetivo estaba tan acostumbrado a ellas que ni siquiera necesitaba pensarlo, lo que hacía que la mezcla consciente de chakra fuera agotadora para la mayoría. Para alguien como Orochimaru, se esperaba que la tarea resultara lo suficientemente difícil como para darle ventaja a un oponente igualado como Itachi, pero en cuestión de segundos, ya había descubierto cómo mezclar chakra con las nuevas frecuencias. Una tarea que habría desafiado incluso al Junnin más talentoso se completó en cuestión de segundos. Takuma neutralizó la presión y logró ponerse de pie. Su mente bullía con pensamientos sobre qué harían a continuación, ahora que su plan se había visto interrumpido, cuando sintió un intenso pavor que le atenazaba el corazón, y se volvió hacia la fuente a ese sentimiento. Itachi terminó de formar el último sello de mano. No dirigió el chakra de naturaleza ígnea a sus pulmones. En cambio, lo concentró en un único punto microscópico en la punta de sus dedos. El aire alrededor de su mano comenzó a vibrar mientras una pequeña chispa pulsante aparecía en sus yemas. Era una luz tenue, de color blanco azulado, cuyo brillo se reflejaba en el vapor que aún flotaba en el ambiente. No había bruma de calor, ni rugido de llamas, solo una frecuencia aguda que insinuaba la temperatura del punto de chakra comprimido más allá de cualquier cosa que Takuma fuera remotamente capaz de lograr. Takuma recordó la breve conversación que había tenido con Itachi justo antes de que todo esto sucediera. «Capitán, ¿tiene algo que solo dañe al objetivo?».
Me temo que si usa ninjutsu de rango A, los hombres del escuadrón de asalto que estén cerca correrán peligro mortal. No tendrán tiempo de escapar. Necesitamos algo que no los mate. Tenían que estar a una distancia relativamente cercana mientras lanzaban el ninjutsu de barrera conjunta. Sí, tengo algo así. Takuma se dio cuenta de su error. Cuando Itachi le dijo que tenía algo adecuado, Takuma supuso que se trataba de un ninjutsu de rango B. Esto se debía a que solo había visto ninjutsu de rango A causando destrucción generalizada y había oído historias de cómo se usaban para aniquilar compañías de shinobi. En su mente se había formado una imagen del ninjutsu de rango A. Técnicas de rango A que eran armas de área de efecto que infligían daño a una zona en lugar de a un objetivo. Pero si existían ninjutsu de rango D, C y B que podían atacar a una sola persona, entonces no había razón para creer que el rango A no tuviera opciones similares. Uchiha Itachi estaba realizando su segundo ninjutsu de rango A del día. Chatea conmigo y con el resto de la comunidad en nuestro servidor de Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 31. Comentario. Votar quedan 2. Capítulo 497. CH13, 16, 497. ¿Quieres leer antes de tiempo? Visita patreon@patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Orochimaru se dio cuenta antes que los demás, pues liberó la manifestación física del chakra y se olvidó por completo de quitarse el jutsu de barrera. En cambio, se mordió ambos pulgares hasta sangrar y realizó una serie de sellos manuales extremadamente cortos antes de golpear la tierra agrietada con las palmas de las manos con una expresión de absoluta concentración. Jutsu de invocación. Triple Rashomon. El suelo mismo se estremeció en señal de protesta. Con un sonido semejante al crujido de las placas tectónicas, 3 colosales puertas de hierro emergieron de la base del estanque artificial, una tras otra. Cada puerta era una obra maestra de defensa imponente, adornada con monstruosos rostros con cuernos y gruesas cadenas de sellado. Liberación de fuego. Aguja del núcleo solar. Itachi simplemente señaló. La chispa azul blanquecina se alargó hasta convertirse en un fino rayo de plasma puro, formando una línea de luz blanca que cruzó el campo de batalla casi instantáneamente. El rayo de plasma no provocó una explosión. Simplemente fundió un agujero perfectamente circular que atravesó la monstruosa primera puerta como si no ofreciera resistencia. Sin embargo, las puertas Rashomon seguían siendo la legendaria defensa del primer Hokage. El rayo atravesó la segunda puerta, pero cambió de azul a naranja al disminuir el poder del jutsu. La tercera puerta tampoco pudo detener el rayo y se abrió a la fuerza, aunque no sin resistencia. El rayo, del grosor de una aguja, se dispersó repentinamente en un pilar de intensa energía ígnea del tamaño de un árbol. El poder del jutsu provenía de inyectar una cantidad de chakra equivalente a la de un ninjutsu de rango A directamente en un único objetivo, quemándolo desde dentro mientras se encontraba indefenso ante el chakra extraño y hostil. La muerte era un desenlace inevitable una vez que entraba en el cuerpo. Sin embargo, incluso si la energía se dispersaba, seguía siendo un temible ninjutsu de rango A que sumergía al objetivo en un chakra de naturaleza ígnea extremadamente intenso y potente. El rayo, con forma de pilar, vaporizó todo lo que cayó dentro de su diámetro, excavando un túnel en el suelo de varios metros de longitud. Sin embargo, el hombre que debería haber sido un cadáver calcinado seguía en pie. Un sonido húmedo y chirriante surgió tras la tercera puerta. Orochimaru se hizo visible en la sombra del hierro, con el cuerpo completamente carbonizado, pero su hombro derecho convertido en una ruina hueca donde el rayo de agujas había causado el mayor daño. La herida era espantosa. Un cráter cauterizado que casi se había vaporizado hasta el hueso. Cualquier otro shinobi, quizás incluso un Kage, habría entrado en estado de shock, con el sistema nervioso colapsado por el trauma. Pero Orochimaru no cayó. En cambio, su cuerpo comenzó a temblar con ondulaciones repugnantes. Cucu y cucu ja 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 ja. La risa le desgarró la garganta, acompañada de un chorro de bilis negra. Estaba gravemente herido. Bajo la piel quemada, algo se movía. Cientos de diminutas víboras de un blanco pálido comenzaron a retorcerse en la cavidad de sus costillas, sus cuerpos entrelazándose como puntadas vivientes. Llenaron el agujero, actuando como un sistema circulatorio improvisado, bombeando un líquido oscuro a través de sus venas. Los bordes carbonizados de las heridas en su cuerpo comenzaron a burbujear y desprenderse, revelando tejido rosado y crudo que ya se estaba endureciendo formando escamas. En sus posiciones, Hopper y su escuadrón permanecían inmóviles, con las sandalias hundiéndose en el barro frío. Las manos de Koiai temblaban mientras sostenía la cadena.
Como ninja Irim, conocía bien el cuerpo humano. Aunque la aguja solar tuviera que atravesar a 3 Rashomon, e incluso si su poder se redujera y dispersara, nadie debería sobrevivir a lo que lograra atravesarla. No podía comprender lo que veía. No funcionó, susurró, con un sabor a ceniza en las palabras. Al otro lado del cráter, Itachi se apoyó contra la pared, jadeando con la garganta quebrada. Usar 2 ninjutsu de rango A tan seguido era agotador para cualquier cuerpo. Además, había usado el Susanoo el día anterior. El esfuerzo estaba pasando factura a su cuerpo joven e inmaduro. Seguir luchando al nivel requerido podría provocar su colapso. Aún así, Itachi se mantuvo erguido. No le importaba nada de eso y lucharía hasta la muerte. Orochimaru miró a Itachi a través de las rejas, con sus ojos amarillos y serpentinos muy abiertos, llenos de una euforía aterradora, como la de las drogas. ¿Esto es lo mejor que has hecho? ¿Un pinchazo de aguja? A pesar de los pensamientos que bullían en su cabeza, Takuma miró por encima de Orochimaru. El plan no había terminado. Mientras Orochimaru reía a carcajadas, una serpiente negra emergió del suelo cerca de sus pies y le clavó sus colmillos del tamaño de cuchillos del chef en el hombro sano, para luego envolverlo con su largo cuerpo y sujetarlo con fuerza. En ese mismo instante, Anko descendió frente a él con una mirada de odio puro en los ojos. Completó sus últimos sellos de mano en el momento en que sus pies tocaron el suelo y luego le clavó una puñalada en un punto debajo del pecho. Querida Anko, has crecido muchísimo, dijo Orochimaru con un tono casi dulce. Levantó su mano sana y le acarició suavemente la mejilla. Ella no lo detuvo, pero cuando su dedo se detuvo cerca de su hombro, lo apartó de un manotazo. Él rió entre dientes y continuó. También te has vuelto más fuerte. Tu chakra se ha fortalecido. Ya casi lo logras, ¿verdad, mi querida alumna? Solo un paso más y estarás de este lado. Siempre fuiste tan talentosa y sí, lo eras. Aunque su mirada parecía nostálgica, había en ella una inquietud que hizo que Anko apretara los dientes. Pero debo decir que estoy decepcionado. ¿Veneno? ¿En mí? Miró las fauces de la serpiente que cubrían su hombro y sintió punzadas de dolor cuando los colmillos se clavaron en su carne. Deberías saber mejor que nadie que los venenos no me afectan, ni a ti ni a mí. Me aseguré de ello antes de irme. Así de mucho me importabas. Anko sabía que él intentaba provocarla y se contuvo. En lugar de eso, soltó una risita. Esa arrogancia y orgullo tuyo siempre han sido tus defectos. Van a ser tu perdición. Encontré este especialmente para ti. Orochimaru entrecerró los ojos y estaba a punto de decir algo cuando oyó un cascabel, y sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de algo. Observó la serpiente, su color negro, la forma de sus escamas y el distintivo cascabel en su cola y recordó una rara variedad de serpiente que habitaba en la cueva Richi. Durante mucho tiempo, ignoró la existencia de esa especie, y cuando finalmente se enteró, solo la tuvo en el fondo de su mente. Ni siquiera sabía que era venenosa, ya que el veneno de la serpiente, por sí solo, no causaba daño alguno. Pero cuando el veneno entró en contacto con el chakra de naturaleza ígnea, se transformó en una de las sustancias más corrosivas conocidas en el mundo. Causó daños por todas partes, siendo transportado por la sangre a cada rincón del cuerpo. Una sonrisa maliciosa apareció en el rostro de Anko. Vio en su cara la expresión de comprensión de que había permitido que el veneno se extendiera por todo su cuerpo mientras hablaba con ella, y que tenía un sembón clavado en el pecho. Que te jodan. Grunó. Orochimaru rugió mientras una inmensa cantidad de chakra era bombeada directamente a su cuerpo, y la serpiente lo inmovilizó. Sin embargo, era más rápido que Anko y realizó sellos manuales con una sola mano. Anko gritó cuando su hombro estalló de dolor y la marca de maldición comenzó a expandirse. Sin embargo, en lugar de desplomarse o retroceder, gritó aún más fuerte y canalizó más chakra hacia su cuerpo con mayor ferocidad. Los ojos de Orochimaru se abrieron de par en par al sentir que la marca de maldición que le había dejado chocaba contra un sello, y en lugar de avanzar, retrocedió asustada e incluso se encogió. Reconoció al instante quién había puesto ese sello por el chakra que emanaba de él. Era el poderoso chakra del tercer Kage, su antiguo maestro. Maldito seas, viejo. Gritó Orochimaru mientras el veneno inerte se volvía corrosivo. Todos sus órganos, desde los pulmones hasta los riñones, ardían. Sus órganos internos, que ya se encontraban en un estado precario debido a las repetidas transformaciones y a los múltiples golpes de ninjutsu de rango A, comenzaron a fallar por completo. Un humo negro comenzó a elevarse de su cuerpo mientras la sustancia corrosiva abría agujeros en él.
Takuma, que se encontraba a cierta distancia, oyó el grito, vio el humo negro y supo que el plan estaba funcionando. Anko le estaba causando, sin duda, tanto daño como el que le había infligido el ninjutsu de rango A. Y justo en ese momento, escuchó la voz de Kawamochi en su cabeza. Está ahí. Todos fuera. Otros también oyeron su voz, pues el escuadrón de asalto inmediatamente soltó su ninjutsu de barbera y huyó del cráter en distintas direcciones. Itachi desapareció de su sitio con un parpadeo corporal. Takuma también iba a correr, pero se detuvo al oír a Anko. «¡Muérete, monstruo!», gritó Anko, liberando toda la rabia que había acumulado durante años. No se iba a alejar de Orochimaru como había planeado. Takuma chasqueó la lengua y se giró para teletransportarse hacia ella con un parpadeo corporal. La alzó sobre su hombro sin comunicarse con ella y ella le golpeó el codo en el costado de la cabeza, lo que de alguna manera le ayudó a superar el miedo de estar tan cerca de Orochimaru antes de teletransportarse de nuevo y correr a toda velocidad para salir de la zona de la explosión. Orochimaru, a través del dolor, sintió de repente un chakra extraño en su cuerpo. No era el chakra violento de Anko. Este chakra intentaba ocultarse y hacía todo lo posible por no verse atrapado en el caos que sembraba el terror en su cuerpo. Solo quería cumplir su cometido. Era el chakra de aquel chico que acababa de llevarse a Anko. El chico con el implante. Sin embargo, a diferencia de esa cosa tosca, esto era inteligente. Estaba bajo un genjutsu. Mientras Itachi huía, alzó la vista hacia el cielo oscuro y la sombra que proyectaba sobre todo. Miró por encima del hombro mientras el claro desaparecía de su vista y recordó la conversación que había tenido con Takuma cuando éste le explicaba el plan. Vamos a lanzar 2 genjutsu sobre Orochimaru. Yo iré primero, y luego tú lanzarás un segundo encima. Necesitamos coordinarnos bien porque no funcionará si fallamos con el tiempo, dijo Takuma. ¿Estás seguro de que esto va a funcionar? Tiene el Sharingan, dijo Itachi, sintiendo una compleja mezcla de sentimientos negativos. Incluso sin sus ojos, es lo suficientemente hábil como para detectar genjutsu, y cuando le añadas el Sharingan, será difícil, no si no le damos la oportunidad de averiguarlo. La clave del plan era no darle a Orochimaru ni un respiro. Tenían que mantenerlo lo suficientemente ocupado como para que no se diera cuenta del ninjutsu. El plan consistía en comenzar con el jutsu del misil del dragón de agua de Takuma, que permitiría preparar los 2 genjutsu. Orochimaru estaría atento al genjutsu de Itachi, pero menos al de cualquier otro. Y para asegurarse de que no lo notara, debían mantener la presión. El genjutsu de Itachi permitiría que el clon de Takuma se acercara para asestar un golpe, lo que a su vez permitiría al escuadrón de asalto desplegar su barbera ninjutsu. Esto daría tiempo a Itachi para preparar su ninjutsu, que infligiría el daño suficiente para que Anko pudiera acercarse y lanzar su propio ataque. Todo esto tenía como objetivo asegurar que el genjutsu de Takuma no fuera descubierto hasta el final, para el ataque sorpresa definitivo. ¿Y qué se escondía tras ese genjutsu? Aunque sus 5 sentidos no le indicaban nada fuera de lo común, el chakra de Orochimaru le advertía del peligro. Era un día soleado con algunas nubes dispersas, un día perfecto para estar al aire libre. Recordó el clima antes de la pelea y la brisa fresca. Sin embargo, al parpadear, esa escena desapareció, oculta por la gigantesca figura que proyectaba una sombra que lo cubría todo. La luz había pasado de la brillante tarde a la noche, y todo se había vuelto completamente oscuro. Orochimaru alzó la vista, su piel de serpiente reconstruida temblaba, y en lo alto, atravesando el velo de vapor y ceniza, se alzaba un gigante de aspecto divino. Akimichi Choza se había transformado de hombre a montaña. El jutsu de super multitamaño de su clan había llevado su forma física al límite absoluto. Sus placas de armadura eran ahora del tamaño de puertas de ciudad, y su cabello rojo ondeaba como un incendio forestal con los vientos de gran altitud. Debido a su enorme tamaño, cualquier ataque físico que realizaban era extremadamente poderoso y abarcaba una amplia zona. El drástico aumento de tamaño suponía una gran presión para el cuerpo del usuario, pero a cambio, le otorgaba un poder tremendo. Akimichi Choza se había labrado una gran reputación fuera del Ino Shikacho al utilizar ese jutsu en la Tercera Guerra Mundial Shinobi para dominar y ganar todas las batallas en las que participó. Era, sin duda, el gigante invicto de la aldea oculta de la hoja. Y sin embargo, el Akimichi más fuerte se abalanzaba sobre él con un ninjutsu de rango A. El aire que rodeaba su imponente figura comenzó a vibrar con una frecuencia dorada y resonante. Este era el culmen de la liberación Yang. El arte de insuflar vida a la forma. Liberación Yang.
Mano del dios benevolente. Una luz celestial y resplandeciente brotó de la palma de Choza, que mantenía hacia abajo. No era una llama ni un rayo. Era una estructura solidificada de chakra dorado puro que reflejaba la forma de su mano, bañada por un sol dorado, y que crecía hasta abarcar todo el claro gracias a la vitalidad pura del clan Akimichi. La inmensa masa del jutsu comenzó a comprimir la atmósfera. El aire fue golpeado con fuerza hacia abajo. Abajo, todo comenzó a agrietarse y pulverizarse incluso antes de que la palma hiciera contacto. No había escapatoria. Era imposible huir del cielo cuando decidía caer. No había forma de evitarlo sin recibir un golpe. Escapar iba a ser una auténtica pesadilla. La recuperación en sí se presentaba como una tarea ardua, pero quizás era el momento de hacer algunos ajustes al cuerpo. Nunca me caíste bien, murmuró Orochimaru con resignación. Esto iba a doler. La palma dorada golpeó. Chatea conmigo y con el resto de la comunidad en nuestro servidor de Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 3. Votar quedan 2. Capítulo 498. CH13, 17, 498. ¿Quieres leer antes de tiempo? Visita patreon.patreon.com web. El enlace también está en la sinopsis. A Takuma le dolía el pecho por los latidos acelerados de su corazón. Apretó a Anko con tanta fuerza que ella gritó de dolor, pero él no la escuchaba. Todo su ser estaba absorto en la sombra que crecía sobre él, proyectando su inmensa oscuridad sobre la tierra. Su razón le decía que no mirara y que solo se concentrara en llegar lo más lejos posible, pero su corazón lo obligó a alzar la vista. La luz dorada lucía majestuosa, incluso divina. En ese instante, Takuma tal vez comprendió lo que sentían quienes padecían megalofobia, el miedo a las cosas grandes, y se impulsó más rápido de lo que creía posible. Al alcanzar su tamaño máximo, un intenso brillo dorado reemplazó las sombras oscuras. Era un espectáculo digno de contemplar, y si no hubiera estado intentando evitar ser aplastado, se habría detenido a atesorar el recuerdo de su vida. Aunque sabía que se avecinaba, escapar no fue más fácil. Mientras se dirigía hacia el hueco entre el índice y el pulgar, vientos huracanados lo golpearon por detrás, lanzándolo hacia adelante. Perdió el control de su cuerpo por unos segundos mientras abrazaba a Anko con fuerza, y ambos se estrellaron contra el suelo varias veces. Justo cuando logró recuperar el control, un viento contrario lo azotó de frente. La palmera estaba creando una tormenta artificial localizada que arrancaba árboles de raíz y pulverizaba la roca madre. Sin forma de oponerse a las fuerzas de la naturaleza, fueron arrastrados por los aires, adentrándose cada vez más en la copa de la palmera que descendía. Anko se liberó del abrazo protector y realizó una breve serie de sellos manuales. Llamas brotaron de sus palmas en forma de látigos. Takuma cerró los ojos con fuerza, anticipando el dolor abrasador cuando uno de ellos lo envolvió, recordando sus combates, solo para sentir un suave calor. El otro látigo se enroscó alrededor del tocón irregular de un árbol partido antes de caer al suelo. Sus posiciones cambiaron. Ahora Takuma era llevado a cuestas por Anko. Al tocar el suelo, completó una segunda serie de sellos manuales, y la tierra estalló bajo sus pies. Liberación de la tierra. Onda de flujo terrestre. El suelo cedió bajo sus pies antes de estallar en una ola irregular que se extendió más allá del alcance de la palmera gigante. Con Anko corriendo sobre ella, una presión cada vez más intensa descendió sobre ellos. Takuma tuvo que apretar los dientes para no temblar al sentir que la fuerza mortal se acercaba inexorablemente. Su control de la ola de tierra era tan exquisito como rápido. Los alejó velozmente mientras la palma se acercaba cada vez más, hasta que finalmente el cielo se hizo visible sobre sus cabezas. Fue entonces cuando lanzó su tercer ninjutsu y saltó de la ola, elevándose aún más hacia el cielo. Una ráfaga de viento los rodeó, manteniéndolos a flote mientras la palma impactaba contra el suelo, arrasando todo a su paso sin distinción, dejando solo una colosal cicatriz en el terreno, como si hubiera sido obra de la mano de un dios. Y entonces Akimichi Choza aterrizó en el suelo, desencadenando una segunda serie de terremotos. La onda expansiva impactó primero al dúo, seguido de los escombros que explotaban. El jutsu falló poco después y cayeron al suelo. Takuma golpeó el suelo con las manos y, con la técnica de elemento tierra, cúpula terrestre, creó una cúpula curva a su alrededor para protegerlos de los escombros que salían disparados por todas partes. ¿Estás herida en alguna parte, Shinin Anko? Preguntó Takuma con una mano en la cabeza y la otra en su hombro. Su látigo de fuego aún lo envolvía, pero se había vuelto delgado, tenue y a temperatura ambiente.
Lanzar 3 ninjutsu en rápida sucesión tan pronto después del poderoso jutsu que había usado contra Orochimaru, todo en una situación de alta tensión, iba a ser difícil para cualquiera. La tierra se abrió repentinamente bajo sus pies, partiendo también la cúpula por la mitad. Anko se empujó a sí misma y a Takuma detrás de la sección más grande de la cúpula, que fue golpeada repentinamente por una enorme roca, pero permaneció en pie. «Chunin Anko, ¿dices?», preguntó con la expresión cansada de alguien que había tenido un día muy largo. «¿Así que ahora estás en Anbu?» «¿Perdón?», preguntó Takuma, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Se le había roto la máscara? No era el caso. Entonces, ¿cómo? No sirve de nada cambiar tu voz ahora. Ya se te escapó antes. Takuma abrió la boca y luego la cerró. Era muy posible que hubiera olvidado modular su voz con chakra durante la situación de estrés anterior. Normalmente, esto no importaría a menos que alguien conociera su voz tan bien que pudiera reconocerla a través del sonido amortiguado por la máscara, lo cual era precisamente el caso de Anko. No tienes nada que decir. No vas a negarlo ahora después de todo esto, ¿verdad? Anko extendió la mano hacia su máscara, lo que provocó que él instintivamente le agarrara a la muñeca. Se miraron fijamente por un instante en silencio antes de que él aflojara el agarre y la dejara quitarle la máscara. Bien. Ahí estás y se miraron fijamente a los ojos en una situación que ninguno de los dos había planeado. Tu desequilibrio energético estaba mejorando, ¿por qué está empeorando ahora?, dijo ella con una leve sonrisa mientras le acariciaba suavemente el rostro. ¿Eso es lo primero que dices? Takuma sintió cómo la tensión se disipaba de su cuerpo, aunque podía sentir el suelo temblar bajo sus pies y oír los sonidos de la batalla a lo lejos. ¿Acaso su cercanía le brindaba seguridad, sabiendo que podía confiar en ella? ¿O era que otro de sus seres queridos conocía uno de sus secretos, y eso le quitaba un peso de encima? Quizás ambas cosas. Lo lamento, dijo. ¿Arrepentirme de qué? Te dije que te ayudaría a matar a ese bastardo serpiente. Si hubiera sabido que esto iba a pasar, te habría dicho que debías aspirar a Hokage como condición para mi ayuda. Ser Chunin es demasiado fácil para lo que te ofrecía. Bueno, yo sería una Hokage increíble. Anko soltó una breve risa antes de que la desesperación la invadiera, con un atisbo de oscuridad en sus ojos. Me temo que Ino está muerto. Las palabras parecían costarle pronunciarlas. Que a pesar de todo lo que hicimos, no fue suficiente y que aún sobrevivirá. Takuma no dijo nada de inmediato. Él tampoco creía que Orochimaru estuviera muerto. Ojalá las cosas fueran tan sencillas. Eso no significa que lo que hicimos haya sido inútil. Ahora tenemos la prueba de que no es inmortal. Si lo golpeamos intencionalmente en lugar de tropezar con él por casualidad, sin duda podemos matarlo, dijo Takuma, pensando que pronto se presentaría la oportunidad de hacerlo cuando Orochimaru entrara voluntariamente en la aldea oculta de la hoja. Anko asintió, y aunque parecía querer decir algo, optó por guardar silencio debido al cansancio. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella. Sudoroso, sucio, exhausto. Takuma quería volver a casa, pero las batallas aún continuaban. Se preguntaba si Itachi iría tras Danzo y si él tendría fuerzas para seguirlo y contribuir. Había usado una cantidad considerable de chakra y se sentía pesado, lo cual no era buena señal. No es eso. Parecía que tú también lo reconocías, dijo Anko. De repente, aquello que había apartado brotó de golpe. Le tembló la barbilla y se llevó la mano a la cara, apretándose las cejas y los ojos con la esperanza de que, de alguna manera, detuviera las lágrimas. Anko le puso una mano en el hombro y le permitió desahogarse. El problema era que ya había superado el duelo por la muerte de Gouki y se había resignado a ella. Todo eso se había derrumbado hoy. No sabía qué sentir al respecto, solo que era terrible. ¿Qué se suponía que debía decirles a los demás miembros del grupo de trabajo antinarcóticos y a la gente que había estado presente en la redada en la granja? Dudaba que la aldea oculta de la hoja hiciera pública la nueva apariencia de Orochimaru, porque eso significaría destapar una caja de Pandora que la aldea prefería mantener oculta. Takuma se disculpó con ella mientras se calmaba, y ambos salieron de la cúpula. El terreno se había estabilizado junto con el caos destructivo. El vapor persistente se había disipado por completo gracias a la palma dorada, revelando así la devastación que los shinobi habían infligido a la naturaleza. Fue absolutamente terrible. ¿Y cuando te convertiste en una máscara? Después de que regresamos de la guerra. Justo después de que extorsionaras a los Anbu para obtener información. Ajá, por lo visto les gusta ese tipo de cosas.
Eso no puede ser cierto, francamente, sabía que estabas en la Anbu. ¿Eh? ¿Por qué te estás inventando cosas? No lo soy. ¿No te pareció raro que de alguna manera lograras encontrar a la gente de Rook que mató a Riku, y mucho menos matarlo, y luego aparecieras justo después de que los Anbu aumentaran el nivel de seguridad en la aldea y estuvieran derribando puertas por todas partes? Ah, pensándolo bien, en realidad no hizo nada para ocultar su participación. Fue una estupidez por mi parte. O tal vez solo querías que lo supiera, dijo Anko guiñándole un ojo. Takuma la observó mientras reflexionaba sobre la declaración, dándose cuenta de que no sabía si era cierta o no. Una voz en su cabeza interrumpió su atención. Nos estamos mudando. Dicen que es seguro reunirse. Akimichi Choza, del tamaño de una montaña, exhaló para calmar el chakra desbocado en su cuerpo mientras contemplaba con el ceño fruncido lo que había hecho. Nunca se sentía bien al usar un ninjutsu de rango A. A veces, le aterraba su capacidad para infligir un daño tan terrible al mundo. No creía que fuera un poder que una sola persona debiera poseer, y sin embargo, había otros demasiados, en su opinión en la aldea y en el extranjero que podían hacer cosas similares. Estado. Gritó internamente, su voz salió más áspera de lo que pretendía. La combinación de superjutsu multitamaño y mano del dios benevolente no era fácil de usar en su juventud, y desde entonces solo había envejecido. Además, no era como si uno pudiera entrenar regularmente con un ninjutsu de rango A. Habían pasado más de 5 años desde la última vez que lo usó, y eso fue en medio de un desierto sin nadie a la vista que se extendía hasta el horizonte, solo para causar el mínimo daño posible. Sin embargo, había matado demasiada fauna del desierto. Con un intervalo tan largo entre usos, a menudo se preguntaba si siquiera recordaba cómo usar el jutsu. Había consultado el pergamino del jutsu antes de venir a la operación. Está vivo y huye a toda velocidad. El ceño fruncido se dibujó en el rostro de Choza, pues la noticia de que Orochimaru había sobrevivido lo perturbó profundamente, provocando que su ira se desatara. Cayó al suelo con mucha más brusquedad de la que pretendía y casi golpeó el suelo con su bastón. ¿En qué dirección? Si está a mi alcance, ¿lo mataré? No, por favor, depóngase, Lord Choza. Se acabó. Aquellas palabras lo hicieron recapacitar. Esperó un par de segundos más para ver si recibía una segunda orden antes de ejecutar el jutsu y sintió durante unos instantes la peor incomodidad que jamás había experimentado, mientras su cuerpo volvía de su gigantesca estatura a su tamaño normal, donde una vez más se sintió cómodo consigo mismo. La vista del paisaje desde su altura normal era igual de mala, ya que podía apreciar el daño con mucha más claridad de cerca, aunque la perspectiva general hubiera desaparecido, solo de la vista, no de la memoria. El plan funcionó, se dijo Choza a sí mismo, sorprendido de que todo hubiera salido tan bien. Mantener a Orochimaru ocupado para que no se diera cuenta de un genjutsu lanzado por un Chunin se sentía mal por muchas razones, especialmente sabiendo que de alguna manera se había apoderado del Sharingan de Luchia, pero de alguna manera había funcionado. ¿Hay alguien herido? Si es así, dímelo. Iré a buscarlo, le informó a Kawamochi mientras se recordaba a sí mismo que debía averiguar la identidad del Anbu que había ideado el plan y lanzado el genjutsu sobre Orochimaru. No iba a ser tan difícil. Solo haría falta usar sus contactos y sobornarlos con favores y regalos para conseguir la información, pero parecía que valía la pena. Chatea conmigo y con el resto de la comunidad en nuestro servidor de Discord. El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.